Hola, hola. Mañana estoy directo, voy a estar a ese grupo. Yo tenía que llevar esta taza que ya está vacía. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, ya estoy frente a la computadora hace varios minutos. No sé si me puedes habilitar. ¿Qué les mandé a decir? Eso qué raro, pues ya. Eso es 7:05. ¿Y a qué hora es? A las 7. Y es en vivo. ¿Y por qué no conecta? ¿Tendrán ellos problemas? ¿Han leído el mensaje? Y si llamas en vez de mandar mensaje,
Hola, hola, hola. Está viendo otro navegador. Te escuchamos bien, dice Osvaldo. Están haciendo los últimos ajustes técnicos. Ponele, yo no lo veo. ¿Qué? No lo veo. No, por ahí me avisaron que me escuchan. ¿Qué pasa? Sé que me ven y me escuchan perfectamente. Ya que todos te ven y escuchamos. Hola, ¿me escuchas? Sí, hola, ahora sí. ¿Me Hola, ves? sí, te veo. Ah, ok, perfecto, ya estamos. Pues, uf, ok. Yo, ni ¿Cómo yo no estás? te veo. ¿Cómo? Yo no me veo. Ah, tú no te ves. Ahí está el asunto. Tenés la luz y atrás tuyo, no se ve tu cara. Estoy muy a contraluz. Sí. Ok, déjame moverme. A ver hacia dónde me muevo. ¿Ahí me ves mejor? Sí, un poquito mejor. No mucho. Ok. ¿Qué tal ahí? Y sí, ahí está mejor. Todavía hay Ok. mucha luz, pero está mejor. Ah, ok. Dice el técnico que debes elegir, ¿qué debe elegir? La opción de doble pantalla A para ver poder verme, Fernando. dónde está. Me aparece que está inhabilitada la pantalla compartida. Es de los cuadritos que salen abajo. Sí, por eso. Donde dice compartir pantalla. Ajá, sí, que está una en verde, yo lo tengo. Sí, pero no. Dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ok, él me dice que nos vemos muy bien y que podemos empezar. Bueno, te veré yo a ti. Yo no me Ok, veo. y yo también, yo no me veo a mí, pero te veo a ti. Así es que Bueno, bueno. suficiente. Fernando, qué gusto saludarte desde Panamá. Esta es tu segunda vez en Panamá, aunque pues de manera virtual. Fue el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Al Festival Negro. Y bueno, pues Panamá Negro. Y primero, pues la pregunta menester, ¿qué es menester? ¿Cómo has estado tú y tu familia durante la pandemia? ¿Cómo está la situación en Córdoba, que es donde vives, allá en Argentina? Cuéntanos un poco, por favor. Y acá está muy complicado en Córdoba, bueno, en Argentina en general. Muy, muy complicado, muchos casos por día. Ya en Córdoba se ha rebasado la capacidad sanitaria, lo cual nos preocupa bastante porque ya no hay dónde llevar a los pacientes. Y no sé cómo va a seguir esto porque bueno, nadie sabe. No sé qué va a pasar. ¿Y Vaya, por ahí cómo andan? ¿Por ahí cómo andan? pues igual el gobierno se la ha cagado, ha habido mucha corrupción alrededor del manejo de la pandemia y pues no se ha cumplido y sigue, te puedo entrar en detalles, pero estamos igual de cagados, supongo. Y tu familia bien, tú Sí, has todo estado bien. en tu casa, ustedes Por suerte tuvieron bien. cuarentena, ¿no? ¿También? Sí,
Sí, sí, en fase uno que le dicen de nuevo. ¿Y cómo te fue para los escritores que están acostumbrados a trabajar desde casa, encerrados, enclaustrados? Pues por lo menos para mí esto no ha sido tan difícil, no me ha dado esa ansiedad. ¿Cómo ha sido para ti en tu caso? No, no, yo tampoco he trabajado todos los días. Escribí una novela, la terminé y ya Ah, voy por la cuarta versión ya, así que de la está revisión. sí, sí. Y sale otra, además del libro este, va a salir otro libro mío ahora, la semana que viene, en noviembre. Ajá. Y bien, todo bien. Y varios proyectos también. Qué bien que te has mantenido activo y poniendo buena cara ante la situación. Permítame para el público darles una pequeña introducción sobre ti. Voy a usar la que usé el año pasado para presentarte, todavía se mantiene vigente, creo yo. Fernando López tiene un perfil ideal para escribir novelas negras. Además de descubrir su vocación desde la infancia, con un gusto particular por lo policial y la aventura, su profesión como abogado y juez le mostró de primera mano el desbalance entre la justicia, el crimen y los oprimidos por el sistema. Nació y vive en Córdoba y desde que pues Argentina no es solo Buenos Aires, hay muchas provincias, hay diferentes acentos en Argentina, por eso aquí el amigo no habla como porteño. Desde la provincia ha dirigido el Encuentro Internacional de la Ligera de la Literatura Negra y Policial Córdoba Mapa. La intriga es lo suyo y en su prosa los hechos reales adquieren un nuevo dramatismo que se engancha al lector. Ha publicado pues 18 libros, ahorita ya creo que son más, Más o menos. como Yo no me 20, acuerdo. Ahora entre los vamos leyendo cuales los 20. entre los cuales se encuentran las novelas de la saga El detective Philippe Lecoq, Un corazón en la planta del pie, Bilis Negra, La noche de Santana, El mejor enemigo, Odisea del Cangrejo y Arde aún sobre los años. Fue finalista del Premio Planeta en Argentina y ha recibido reconocimientos de Casa de las Américas en Cuba y en otras instituciones literarias. Esta es su segunda vez en Panamá. El año pasado estuvo presentando este libro. No, este es viejo, ¿no? La ciudad de los desechos, ¿correcto? Sí, esa es una de las últimas. Salió en 2019, si no Y recuerdo. pues yo no conocía mucho de Fernando, compré este libro y lo disfruté mucho. Y déjenme contarles un poquito ya di pues la descripción formal, ahora un poquito de mi impresión de él. Eh, sí, en este libro que es sobre este personaje que él tiene, que se llama Lecoq, pero que es un detective medio aficionado, semiprofesional en Córdoba, que Córdoba es provincia, no es una ciudad grande, hay elementos rurales y bueno, aquí Fernando combina un monstruo chupasangre súper extraño con el mundo del crimen organizado y la política de su provincia. Y al final hay pues situaciones propias de la novela negra, hay crímenes, hay intriga, hay sexo, hay acción, pero al final, y esto creo que apela a como que como que el núcleo de lo que creo que Fernando es mucha humanidad. Y hablando ahorita de este libro, cuando entremos en materia, eso lo vamos a comentar, cómo no a pesar, además de estos elementos, siempre hay una humanidad muy rica que te hace empatizar con todos los personajes. ¿Sí? Bueno, Tú lo dices, ok, está bien. dale pues. Entonces, este libro que vamos a presentar el día de hoy que se llama Lo Implacable. Es, pues, a diferencia de las novelas, es un libro de cuentos, un cuentario, un compilado. Y lo que lo hace especial es que son historias de diferentes etapas en la carrera de Fernando. Eh, son creo que una docena de cuentos. Sí, sí, sí. Y yo que leí el libro sin saber que eran de diferentes etapas de su carrera, lo sentí como si como si lo hubiera escrito en la pandemia. De hecho, pensé que lo había escrito en la pandemia. Estaba escribiendo otra cosa. Aquí nada más agrupó cosas que le habían publicado
en compilados argentinos, en compilados internacionales, y lo sentí, habiendo leído pues solamente un libro de él, vi su voz, vi todos estos elementos que ya he mencionado y todavía cosas más sorprendentes que de verdad es un logro de un escritor el ser tan prolífico como ha sido Fernando en su carrera, que ya tienes más de 20 años escribiendo, ¿no? Sí, sí, desde los 12 años que escribo. Ah, bueno, sí. Yo decía ya dedicándote de lleno a esto, ¿no? Más de Este, medio siglo escribiendo, sí, sí. eh, este libro de cuentos lo sentí pues con su voz y con todas estas cosas que sigue sorprendiendo. Lo que quería decir es que él sigue sorprendiendo. Me imagino que si cuando lea las novelas que él acaba de escribir, me va a sorprender otra vez. Entonces, Fernando, cuéntanos acá los panameños, ¿cómo fue tu proceso de elección de estos cuentos para lo implacable? Bueno, no fue fácil porque habiendo tanto material, tuve que seleccionar no solo los que más me gustaban, sino también que fueran parientes entre sí, ¿no? Que Ah, pertenecieran más o menos al mismo género, porque tengo otros cuentos que cuentan historias más jocosas, más alegres. En cambio, estos son temas muy duros. Eh, por a eso el pesar de título. que, claro, implacable quiere decir que no se puede suavizar, ¿no? No, sí. Que es así contundente. Y a pesar que también hay algunos textos que son bastante de aventura, digamos, más que negros, como los dos cuentitos donde el protagonista, el personaje principal es Borges. Sí, Esos dos son un poquito diferentes, ¿no? Pero también tocan temas así bastante fuertes. Bueno, el que yo me refería, uno de los que yo me refería, es la historia del secuestro de los restos de Borges de Ginebra ajá. para traerlos a la Argentina. Eso me lo iba a guardar para un poquito más adelante, porque creo que es Retrocedamos, de lo más jugoso retrocedamos. para... Sí, 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 guardemos a Borges para el ratito. Bueno, Eh, sí, y el libro empieza con un cuento. Primero que todo, tú tienes otras dos cosas que quiero comentar antes de seguir. Tú, aunque pues tienes una prosa impecable, buen manejo del lenguaje, lo manejas desde pues toda tu vida, los acentos, tú logras expresar a tus personajes en ciertos diálogos con los coloquialismos propios de tu provincia, ni siquiera tanto del resto de la Argentina. Y hacer eso no es fácil y yo creo que refleja doblemente el lugar, ¿no? Y quería comentar eso y decirte que te admiro mucho por eso. Y también tus títulos son súper curiosos, man. Los títulos de tus cosas. El primer cuento se llama La alteración del binomio. Y aquí, sin entrar en muchos detalles, él maneja unas cosas. ¿Ustedes saben las langostas? Las plagas de sí, langostas. Esto sí. está activo ahorita, ¿no? No, felizmente no, hace Ah, varios años está controlada las en plagas, pero África es donde está alborotado eso. sí, bueno, tengo entendido que en Bolivia también hubo mangas hace poco tiempo. Eh, pero bueno, no, ahora felizmente. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía 5, 6, 7 años, que durante varios días no se podía salir a la calle, no se podían abrir la ventana. Wow. Eran millones de langostas, millones. ¿Y cómo se limpiaba eso después? Sí, barriendo, ¿Barriendo? porque se comían Se todo, quemaban. todas las cosechas y después se iban. Y bueno, las combatían con fuego, así como cuento en el relato. Claro. Era un trabajo muy duro, porque encima que todo el trabajo de campo es muy duro, encima combatir a las plagas que venían a comerse el fruto de su trabajo era muy duro. Claro. Bueno, ese es solamente un elemento del primer cuento, la alteración del binomio. Hay otro elemento que quería que me comentaras, un elemento fundamental para un escritor interesante, creo yo, para no decir bueno, voy a decir interesante, es la capacidad de observación.
y uno siempre está viendo la ciudad y uno ve a los indigentes de la calle y esos indigentes siempre tienen una historia. En este cuento hay un indigente. Cuéntame de cómo surgió este cuento y el elemento ese de esta persona indigente, que es una mujer, de hecho. Sí, bueno, es una historia familiar que yo escuché contar a algunas de mis primas. Yo siempre sostuve que en toda familia hay personajes de los que no se Ajá, habla, el tío que están loco. ocultos, están Ajá. escondidos, y si sorprendente alguien por ahí comenta algo, entonces aparece un hilo conductor y eso nos va llevando a investigar, por lo menos en el caso mío. Y bueno, y esa es una historia familiar muy triste, ¿eh? Que bueno, yo traté de, por supuesto que hay el relato de ficción, ¿no es cierto? Está basado en Claro, un claro. hecho real, pero yo le agregué un montón de elementos fantásticos, por ejemplo, el tema de las abejas, Ajá. este, y bueno, y los diálogos entre los hermanos, en fin, es un trabajo literario realmente. Sí, porque el cuento, sin dar muchos detalles, son dos hermanos que precisamente están escuchando de otros parientes de una familia grande, de muchos tíos. Ellos ven a esta mujer loca en la calle y todos en su familia dicen, aléjense de esa mujer es mala, ¿no? Y luego pues pasan varias cosas, las abejas, las langostas y los elementos fantásticos que él dice. Pero sí, muy, muy interesante. Paréntesis sobre una palabrita aquí. Tú usas muchas palabras, galicismos, que me imagino son propios de allá, pero comer un nonato, ¿qué es, mano? Un nonato es un animal vacuno que no alcanza a nacer. O sea, Ustedes comen hasta eso, man. oh, si yo te contara todo lo que comemos. Pero ustedes comen cosas raras también, ¿eh? No, no me Sí, digas. sí. En mi familia en México yo he comido tacos de gusanos y de ojos, así es que no hay problema. Pero sí, comer un nonato, quería saber si era específicamente eso. Es, Sí, sí, al- sí. y es algo especial. Es todavía más rico que un carnero, que un lechero, ¿no? Claro, claro, claro. Es una carne muy tierna. Yo no la comí nunca. Ah, ¿en Nunca. serio? No, no, porque vivo en una ciudad, me he criado en otra ciudad. Y toda Ajá. esa historia de campo yo la he escuchado en mi familia, en mis amigos. Eh, Entonces, interesante, parte de tu proceso o de donde sacas contenido son tanto historias personales de tu familia como historias de donde creciste. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Hay otros escritores que hagan eso en Córdoba? Sí, yo creo que sí, ¿Es no solo común? en Córdoba, en todos lados. Generalmente el género negro tiende a Muy contar local. ese tipo de historias, ¿no? Como las historias negras de distintas familias, de distintos procesos políticos, históricos. Eh, y el género negro está conceptualizado como el que mejor lee el Eso. sistema actual y capitalista decadente en el que estamos viviendo, ¿no? Es el que tiene el coraje para decir las cosas como son, por así decirlo, Claro, y ¿no? Con justamente todo lo feo. se inició en 1929 con Cosecha Roja de Dashiell Hammett, que cuenta la historia de la explotación de una mina en un pueblito del interior de los Estados Unidos. Y Ujú. bueno, y fue justamente después del crack de 1929. Y a partir de ahí el género se fue reproduciendo y creciendo y diversificando a tal punto que en este momento eh, se mezcla con otro género como por ejemplo la ciencia La ficción, fantasía, exacto. la fantasía. O sea, no ha dejado de crecer a todo Está lo largo. evolucionando. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Ah, ok. permanentemente. Yo tengo algunas citas ahí, chiquitas, pero cosas que para mí me gustan de cómo escribes. La gula infanticida de la fiera. Qué bonito, qué bonito. Otro cuento es No me gusta tu cara.
y ahí son sobre niños perdidos. Aquí en Panamá, aunque pues sí hay pobreza y pobreza extrema, no se ve, no se dimensiona como cuando tú vas a México, a Argentina o a Brasil y de verdad ves los círculos de miseria y más niños en la calle, a montones, en pandillas. Háblanos un poquito de este cuento, No me gusta tu cara y los niños perdidos. Sé que ese cuento, a medida que pasa el tiempo, lo sigo reflexionando. Para mí es, de alguna manera, una forma de referirme a la desaparición de las personas que hubo durante la última dictadura militar. En los 70s. Eh, Porque no sé si tú sabrás que además de los desaparecidos que eran militantes políticos, también secuestraban a las mujeres embarazadas y los niños eran dados en adopción. Oh, wow. Y Ajá. hubo muchísimos niños, se han recuperado, no recuerdo cuánto, pero unos 250, y faltan recuperar todavía más de 400. Wow. Entonces, esa fue una idea que apareció de golpe y después me di cuenta que me estaba refiriendo a eso, ¿no? A esa historia tremenda que ha Sí. pasado en nuestro país. Porque en Wow. realidad no somos, digamos que no solo pasó aquí, sino que ha pasado en todos los En otros países lugares en Chile. donde ha habido guerras, Ajá, ajá. donde ha habido exterminio. Y tengo un amigo que es especialista en el genocidio armenio. Las cosas que hemos Ajá. aprendido tan terribles que uno no es capaz de imaginarse que eso pueda haber pasado por una mente humana. Y bueno, y está el género negro para contar toda esa historia. Correcto. De hecho, creo que es en ese cuento, porque la tengo ahí mismo, tengo una cita. Es la Virgen. ¿La Virgen está en ese cuento? ¿El personaje de la Virgen? No, está en el de Es el, Borges. el de Borges. Ah, ok, dale. Entonces me estoy adelantando un poquito. Eh, a ver, déjame hablar de otros antes de hablar del de Borges, permíteme. Eh, Otra cosa, otro elemento que veo, bueno, que es propio del género, es el resolver misterios. Hagamos un paréntesis, por favor, para hablar de Philippe Lecoq de lo detectivesco y de los misterios. Aquí en este libro hay algunos cuentos que tienen un elemento de misterio, de alguien que está resolviendo qué es lo que es. Háblame de qué es lo que te gusta a ti de ese sentimiento Agatha Christie del misterio y de la resolución. Bueno, es un género apasionante. Yo estuve Ajá. escuchando hace unos días una grabación de dos escritores en diálogo con otro y hablaban del género negro y hablaban de Agatha Christie, que justamente lo que había encontrado ella, más allá de que las novelas sean consideradas buenas o malas o Sí. pobres, porque había encontrado una beta maravillosa que era la de ocultar al asesino. Ajá. Y tú has visto, ¿no? Siempre Sí, son todos sospechosos, menos el mayordomo. claro. El El que mayordomo menos esperas. nunca, inclusive nunca era el asesino. El asesino era siempre alguno de la familia o alguna otra persona relacionada. Eh, y bueno, y yo coincido que esa fascinación por descubrir es lo que hace que Y el por lector, ocultar también. claro, y eso hace que el lector se inmiscuya personalmente y sienta deseos de llegar al final. Tengo un amigo que me ha recriminado alguna vez, yo tengo algunas novelas con final abierto. Ajá. Y a mí me fascina el final abierto, porque es como dejar al lector la decisión de lo que Claro, va a claro, elegir. Y claro, cada uno puede elegir, le pasa esto, le pasa lo otro. ¿Te das cuenta? claro. Entendido. Tienes otro cuento, es Ascuas en la noche, ¿correcto? Sí, exacto. Aquí en Ascuas en la noche tengo una cita, la voy a decir lo más claro posible, con la picardía que nace de la retribución de la lascivia. Va otra vez, con la picardía que nace de la retribución de la lascivia.
Qué bonito, qué bonito. Ese cuento es sobre, ¿cuál es el segundo mandamiento? El séptimo, no desearás a la mujer de tu prójimo. Cuéntanos un poquito de eso, La mujer de recordando tu que, hermano encima, ¿no? claro, y recordando que, no sé las cifras del porcentaje, pero la mayoría de los crímenes que se cometen todos los años en todos lados son crímenes pasionales, ¿no? Triángulos amorosos y demás. Ya no se Cuéntanos de le eso. dice más crímenes pasionales. Ahora ¿Cómo? ya no se le dice más Ah, crímenes pasionales, sino dígame. femicidio. El femicidio, correcto, ya siendo más específico. Bueno, no, Durante, no sé cuándo matan al hombre, cómo se dice entonces, pero homicidio. homicidio. Ah, pues homicidio, que es el término correcto, ¿no? Claro. Cuéntame de eso y cómo un poquito tu experiencia cuando trabajaste como juez tuvo que ver ahora en cómo escribes y eso. Perdón, el cuento era sobre no codiciar a la mujer del prójimo. Cuéntame sobre los crímenes pasionales. Sí, es todo un gran avance Sí, sí, sí. actual que promovido justamente por las mujeres de todo el mundo, Ajá. bajo la consigna ni una menos, vivas nos Claro, queremos. Y yo creo que ha movido de alguna manera, ha producido un cimbronazo en las sociedades actuales muy paternalistas, en todo el mundo, ¿no? correcto, No solo en América, en Europa también, en correcto. todos lados. Y eso viene de una cuestión cultural que trae siglos, que a nosotros nos lo transmitieron los españoles, El pero patriarcado, también, etcétera. claro, hay una serie que yo recomiendo siempre en Netflix. Se puede hablar, ¿no? Sí, sí, De, sí. No. de otras pantallas, que es La Catedral del Mar, Ah, del ¿esa de qué Mar. va? La Catedral del Mar, donde cuenta las barbaridades que les hacían a las mujeres infieles en la época de la Inquisición. Puta, es una serie Terrible. española. Sí, 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 la española, pero Oh, también wow. en Córdoba, como en América hubo Inquisición también, Claro, claro. no solo en Perú, sino también en otros lugares. En México sí también. Por ejemplo, en Córdoba, ¿qué hacían con las mujeres supuestamente adúlteras? Las encerraban en el cabildo, en el sótano del cabildo, como si fueran las peores delincuentes. No Y te no puedo creer. salían más. Y si el marido no las perdonaba, no salían con vida. ¿Y eso Una hasta siglo crueldad XVIII, tremenda. XIX o siglo XX también? Siglo XVIII, XIX. La conquista. Sí, no, ya el siglo XIX, XX, no, Wow. XIX. Pero bueno, ahora hay otra forma de castigo que es el femicidio, directamente matarlas. Aquí en Panamá, en lo que va del año, creo que ya van 400, no sé, pero van más días del año en asesinatos, en femicidios, pues. Bueno, Eh, eso es terrible porque es una cuestión de género, es como la, perdón, es como la supremacía del hombre sobre la mujer, que a mí me hace acordar de la supremacía blanca en Estados Unidos, Totalmente de contra los acuerdo. negros y contra los latinos y contra El otras. principio es el mismo. Sí, exactamente el mismo. Es tremendo, es lamentable. Se me está terminando. Claro, dale, por favor, refréscate. Y bueno, tiene otro cuento aquí el señor, que es el título culturoso, que es Jane Avril entrando al Moulin Rouge. Entonces, para los fanáticos de la pintura y también de la época del siglo XIX, sabrán que esto es una obra, un cuadro de Toulouse-Lautrec, que pintaba varios pósters, pues, afiches, y que Jane Avril era una de sus modelos, quizás su modelo favorita, ¿no? Sí, ¿De qué va este cuento con este título tan rococó? fue un hallazgo, se me ocurrió jugar con la, ¿cómo decirlo? Con lo curioso, ¿no? De alguien que pregunta por un cuadro a un chico que no tiene la menor idea que pasó por sus manos, un chico que pretende enriquecerse de alguna manera para viajar, no se da cuenta que tuvo en sus manos la posibilidad de tener ese cuadro, ¿no? Claro, claro. Y aquí Eso hay me pareció personajes, muy gracioso.
Aquí hay personajes curiosos como Brumoso, el Bala, la Virgen. Y esto es también algo propio del mundo del crimen, ¿no? El apodo. Bueno, Y acá, también sobre todo en Córdoba todo el mundo es tiene común. apodo. Todo, sí, todo el mundo. ¿Cuál es uno de tus apodos? A ver si puedes que puedas compartir con el público panameño. No, no, no puedo. Oye, No, no. aquí hay No, una es otra. un chiste, es un chiste. A mí me dicen Fer Ajá. o Ferchu Ujú. o, no sé, Ferni o Negro. eh, Son todos cariñosos, por suerte. Ok. Aquí tengo otra cita y como músico esta me resonó. Y la caída final de un hombre muerto como un tambor. Va, y la caída final de un hombre muerto como un tambor. Tú me decías, ay, qué bonito que tú eres músico y demás. Tener musicalidad en tu prosa es un truco. Aquí lo hiciste. Porque no es solamente la alegoría del tambor, sino la caída final de un hombre muerto como un tambor. Tu, 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 tu. Muy bonita oración, me encantó. Y justamente hoy me hicieron una nota para un diario Ajá. y me preguntaban qué le aconsejaría yo a alguien que quiere empezar a escribir. Bueno, antes que nada, que lea De muchísimo, todo, y de todo. pero no solo eso, sino que aprenda a escuchar lo que el libro nos quiere decir. Pues no es solo lo que está escrito, sino todo lo que uno tiene que descubrir detrás de las palabras, que cuentan a lo mejor historias muy simples, pero hay toda una resonancia que en todos los libros, lo bueno, lo malo, lo raro, lo feo, siempre hay algo más detrás de lo escrito que nos quiere transmitir el autor. Y para aprender a escribir hay que aprender a escuchar, leyendo. Así es, señor. Anotado. Se lo estoy diciendo a un músico, mira. No, 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 pero la lección vale igual y vale para todos los que estamos aquí Sí, ahorita. sí, sí. Y ahora vamos a algo que yo quería hablar, tenía interés, pues, los peces, el cuento de los peces. Otro elemento del género negro, y hablando de cómo combina otras cosas, la fantasía, es el erotismo. Y entonces tú, por lo menos en el libro que leí de Lecoq, que es Gente de Campo, hay sexo y es sexo de campo, por así decirlo. Es como que una función natural de las cosas, se maneja muy, muy natural. Y de hecho es una persona que está teniendo con dos mujeres, pero igual está ahí y se menciona y se dice con todos los pelos, ¿no? En Los peces, sin embargo, cuyo el protagonista es un hombre joven ciego, hay esta situación en una silla que yo nunca he visto en ningún video o en internet, en ninguna película, no lo había leído, me lo imaginé y fue muy, muy bonito. Les doy una pista, es un número 69. Pero cuéntanos un poquito de, no solo de este cuento Los peces y este hombre ciego y toda la situación erótica que hay ahí, pero sino también del erotismo y cómo no le huyes a eso. No, y vos sabés que ha sido una decisión no censurarme desde que escribí mi primera novela en plena dictadura militar durante 6 años, creyendo que esa dictadura no iba a terminar nunca. Cuando cayó la dictadura, vi la posibilidad de publicarlo, lo leí y me dio pena leer cómo estaba escrito con eufemismo, que no decía lo que realmente quería decir, sino que contaba como si hubiera pasado tal cosa. Y el detalle que me llamó la atención fue que yo contaba una escena sexual a través de la sombra y se proyectaban por un velador contra la pared del fondo. Y Hasta digo, no, sugerido, pues. escuchame. Entonces ahí la escribí de nuevo y desde entonces decidí no censurarme para el uso de ninguna palabra.
Y te cuento una anécdota que Por favor. me da risa, le he contado infinidad de veces. Sí, quizás le he contado yo en Panamá también. Cuando comienza el primer gobierno democrático, allá por el año 84, me pidieron que diera un taller de cuentos. Bueno, acepté. En la primera clase había fácil 60 personas. Buen número. Maravilloso. Digo, bueno, qué alegría toda la gente que quiere aprender a escribir o disfrutar de la literatura. Terminamos de presentarnos, qué sé yo, risa va, risa viene. Y al final les dije, bueno, para la próxima clase, la semana que viene, cada uno tiene que traer algo escrito. Una línea, dos, un párrafo, una página, pero usando malas palabras. Se produjo un desbande tan y así que varias personas vinieron a saludarme y me dijeron, no, a mí no, yo no puedo escribir malas palabras, no vuelvo más. Me quedé con 10 alumnos, nada más. Y el ejercicio era un ejercicio de liberación, por así decirlo, Pero de creatividad y de claro, o sea, liberación. la literatura tiene que ser liberación, no podés estar dudando si usar o no una palabra. Te digo, todavía, cuando salió Odisea del Cangrejo, la que fue finalista en el Premio Planeta, se produjo un revuelo tremendo, eso que era en el año 2005, en ¿Por Córdoba. qué? Una colega, una escritora, se horrorizó porque decía que yo me había pasado de la raya, o sea, que era un pornógrafo que contaba pura pornografía. Y se armó una discusión que duró 6 semanas, en la que participaron un montón de otros escritores. Porque Algunos a había favor escenas y en el otros en libro. contra. Alrededor de mi libro, sí. Pero había escenas, pues, con contenido erótico. Eso era lo que... Sí, pero escenas de la vida normal, o sea, que pasan en todas las parejas. Nada más que yo, está bien, cuento algunos detalles un poquito cruentos, si se quiere, pero bueno, cuando es necesario hacerlo, es necesario. Pero Bueno, aquí, sí, pues si no estaríamos rechazando toda una historia literaria que viene desde. eran más vulgares en el siglo XVII, mano. Pero fíjate vos que el de Cameron, ¿en qué año? Correcto, exacto, 1600, no, todavía más antes. Sí. 1500, 1600, ya 1600, no sí, me sí. acuerdo. Sí, sí. Yo lo leí cuando salió. Eh, y Sade, lo cuento etcétera. Canterbury, Paul Sí, Verlaine, exacto. Paul Verlaine, por ejemplo, que era un poeta Verlaine, la verdad. francés, Sí. reconocido, eso lo puedes verificar leyendo alguna biografía de él. Como era muy pobre, sobrevivía escribiendo pornografía. Sí. Y uno de sus Que libros se más imprimía como en paquines, ¿no? claros, Ujú. fíjate, uno de sus títulos más famosos es 11.000 vergas. Mira qué bonito, qué bonito. Siglo Este, XIX. No hemos avanzado exacto, en nada. exacto. Bueno, en los peces, te digo, aunque hay ese elemento, creo que está súper manejado de una manera muy sofisticada y muy erótica y muy bonita. De verdad, fue de los momentos que más disfruté del libro. No, me alegro, me Hay alegro. también, y yo en mi caso no tengo que preocuparme porque mi mamá lea lo que escribo. Todavía está mi mamá. Ese es un rollo. Tengo que dejar ese miedo atrás. Un acto de servicio, siguiendo en esa misma línea, aquí ese señor tiene un cuento que se llama Un acto de servicio. Uno de mis escritores favoritos es famoso porque el tipo también hace cuentos más o menos de la línea negra, pero cosas muy viscerales. Y tiene este cuento que el tema es la masturbación y al final hay un tipo de visceramiento erótico, por así decirlo. Y este tipo leía este cuento y la gente se desmayaba de lo fuerte que era, ¿no? Por esta cosa que un tipo se viscera mientras se está, bueno, una cosa, ¿no? Entonces, en un acto de servicio, es un juez, el protagonista es un juez, de hecho, el juez estaba haciendo ciertas cosas cuando lo llaman de urgencia, ¿no? ¿Y qué puedes, sin Bueno, dar muchas... el ¿Eh? juez tenía una novia también. Correcto, sí, así empieza el cuento. Ah, Eh, eh,
¿qué puedes decirnos de este cuento y la situación que se describe ahí? Habiendo hablado lo que dijimos anteriormente. Bueno, no sé si me vas a creer o no, pero esa es una ¿Esto historia pasó de real. verdad? Sí, señor, y me lo contó el juez que intervino en esa No. situación. Sí, un amigo Bueno, sí. mío. Una noche de copas, riéndonos, me contó, dice, bueno, sabe lo que me Yo, pasó, y me yo contó soy... esa situación, exactamente. Yo soy hijo de doctor, mi papá era ginecólogo, estoy acostumbrado a escuchar situaciones extrañas con los órganos reproductores. Lo que Fernando López hace en este cuento, yo nunca me lo hubiera imaginado, como eso de que la realidad es más extraña que la ficción, Sí, sí. pero es manejado tan discretamente, también con un final abierto, creo, ¿no? Porque Sí, más o pero menos, con algunos indicios de cómo va a terminar de la cómo cosa. va, pero manejado con tanta discreción, o sea, porque es un juez que se le presenta esta situación de una pareja que estaba en el acto, literalmente en el acto, pero ustedes no se imaginan, y no se imaginan cómo Fernando describe a los personajes que están en el acto, porque son un hombre y una mujer, pero con ciertas particularidades que si ustedes lo ven en otra situación, uno haría un juicio rápidamente. Y entonces, por cómo lo manejas, el juicio, pues, terminas haciendo un juicio que pensabas que no ibas a hacer, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿no? Mm. Ok. Tú lo dices, Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pero sí, muy bonito, muy interesante, muy visceral. Yo creo que si tú leyeras este cuento público, lograrías una reacción como escritor que mencioné. claro, totalmente, sí, Porque sí. nadie se Bueno, imagina algo como esto. te cuento, ese me pidieron un cuento para una, Osvaldo me lo pidió, Osvaldo Reyes, Ajá, para una revista virtual española, y yo ajá. mandé ese cuentito. Y no salía, y no salía, y yo, y bueno, ¿será que no va a salir? Y resulta que estaban dudando, había como una mentalidad censora que decía ese cuento no puede Está ser demasiado. publicado en esta revista. Sí, o sea que Bueno, yo te cosas aplaudo, yo te extrañas, aplaudo, ¿no? porque En el es siglo muy, XXI. Va, sí, y también está la pericia del escritor de manejar algo así con tanta delicadeza y sutileza de que resalte el personaje, no el hecho, de que haya detalles de la situación. Eh, bravo, bravo. A los que consigan este libro, un acto de servicio, que es el servicio del juez, les va a gustar mucho. Entonces, otra cosa, antes de entrar a Borges, ya, bueno, sí, sí, yo creo que tenemos tiempo. Antes de entrar a Borges está el cuento La medida del tiempo. Entonces, aquí quizás hablando de lo de la fantasía, un poquito, aquí hay una situación con unos animales, man, que yo sentí que estaba viendo como una película de Pixar, así tipo Toy Story o algo así, donde terminas llorando, ¿no? Y donde hay un punto de vista de los animales que es muy, muy bonito. Háblanos, por favor, de este cuento La medida del tiempo. bueno, fíjate que esa también es una historia sobre No. desaparecidos. Ah, bueno. Claro, claro, léelo de nuevo. Y detrás de la historia Ah, ok. con los animales está la otra historia Ya, ya, que no se cuenta con ya, palabras. Por eso yo digo, al ya, que ya, quiere ya. escribir, no solo tiene que leer, sino escuchar lo que quiere decir el texto. Ya. Siempre hay algo más. Si no, bueno, no nos tendríamos que tomar el trabajo de ser prolijo, de usar un lenguaje rico, de buscar historias buenas, porque no tendría sentido. O sea, yo creo Sí, que el buen escritor es el que produce algo en el lector, algún movimiento, ¿no? Qué sé yo, un ratito de insomnio, una sensación en el estómago, o gana de viajar, o qué sé yo, algo. Tiene que sentir algo el lector cuando lee un libro, pero si no, bueno, y pasará al olvido ese pobre escritor. bueno, tendré que leerlo otra vez porque, pues sí, y ojo, este libro como me lo mandaron en PDF, yo no suelo leer digital, lo leí en mi teléfono
Fue rápido, pero fue extraño y no estoy acostumbrado a eso, pero sí, lo voy a volver a leer. Oye, ok, Borges, mano. A diferencia de otros escritores, y aquí voy a quedar mal para pues, todos los otros literatos, yo no soy fan de Borges, no me gusta y lo digo, No, me da no igual. te creo, no te creo. Sí, sí, en algún momento es como los Beatles, yo entré a los Beatles de adulto, yo me iba por otro lado, pero bueno, pues el punto es que aquí tú tienes dos cuentos en los cuales Borges es mencionado y aludido y hay mucho sobre la mitología de Borges. ¿Qué significa Borges para ti? Y háblanos de estos dos cuentos que han de haber sido en diferentes etapas. Sí, distintas etapas. Borges, para mí, es uno de los íconos, no solo de la literatura argentina, sino mundial, Mundial. universal, reconocido en todo el mundo. Y realmente, fíjate que cuando yo era juez tenía un empleado que tenía horrores de ortografía. Un empleado que era abogado. Pasa, Entonces le pasa. pregunté, escúchame, ¿por qué escribís tan mal? No sé, dice, no sé. Digo, ¿y vos lees? No. Bueno, empecemos por ahí. Ajá. Por ahí. ¿Y hay algún escritor que te guste? Y no, no sé. Entonces le digo, ¿por qué no empezamos por Borges? No, porque es muy difícil. ¿Qué leíste de Borges? Nada. Bueno, entonces le recomendé un solo cuento que no sé si lo recuerda, es ¿Cuál? El jardín de senderos que se bifurcan. Sí, 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 Es sí. un, Ajá. es un, es un thriller maravilloso. Para mí es uno de los mejores cuentos de Borges. ¿Cómo será que este muchacho se entusiasmó tanto con la lectura de ese cuento que después se leyó todo Borges y aprendió a escribir bien? Qué Es bien. maravilloso, ¿no? Las historias de Borges son a mí me marcó Y, mucho, inclusive hay algún cruce de su vida real en alguno de estos dos cuentos. Por ejemplo, la timidez típica de él, de su ceguera, cómo se claro, va poniendo ese personaje, ¿no? Que tiene, es muy tímido, tiene dificultades para relacionarse con las mujeres y a la vez era un genio no solo literario, sino filosófico también. Yo recomiendo siempre ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra. Esos textos, primero las conferencias ajá. y las introducciones que hace a varios libros. eh, no son epígrafes, son textos más largos, pero son maravillosos. Por ejemplo, yo aprendí a leer Las Mil y una Noche a través de Borges. Cómo había que Wow. leerla. Él recomendaba cuál era la mejor traducción. Yo la busqué en Buenos Aires y la conseguí. Esos son maestros. Wow. ¿Te das cuenta? Wow. Y bueno, Y y como personaje, y un personaje que a mí me daba mucha pena, bueno, se nota, creo, en los dos cuentos, sí. ¿no? En uno participa ya como cadáver, como, Ajá. como un bien cultural, y en el Que se otro están repar... Sí. como un personaje vivo o activo que se encuentra con un personaje que no puede morir. Y bueno, eso para mí ha sido muy importante. Y uno de esos cuentos se llama Tormenta en Ginebra y habla de pues un cementerio donde está enterrado. ¿Tú has hecho este peregrinaje? ¿Has hecho algún peregrinaje a ver algunas de tus héroes en otros lados? ¿Cuando has podido? ¿Alguno He, que te gustaría? he visitado las casas de varios escritores, sí. Cuando he tenido oportunidad, sí. Por ejemplo, la casa de Lezama Lima, en La Habana. Ah, ¿en eh, serio? sí. ¿Es museo? Una de las casas que tenía Hemingway en Cabo Hueso, que era Ajá. donde él iba, donde tomaba las lanchas para ir Eh, a eh, pescar
Claro. Berlín. Después Hay un acá bar en ahí, ¿no? Argentina. ¿Cómo? Hay un bar ahí, una barra donde se puede libar, No, ¿no? no, no, eso es en La Habana, en Floridita. Ah, ok, ya, ya. Era donde, bueno, visité la casa de Hemingway en Cuba En también, Cuba también. Finca Vigía, que está, y además leí una biografía de Hemingway escrita por un cubano en la que se vive la casa como que yo visité después, Ajá. y está contada en esa biografía. También visité la casa de Horacio Quiroga en Misiones. eh, y bueno, cada vez que he podido he visitado las casas de los autores. Y ya estamos en los últimos minutos. Quisiera cerrar esto y otras preguntitas más. ¿Qué sacas tú de estos peregrinajes y de ver estos espacios donde vivían estas personas? ¿Son como tuyos? Si alguien, un fanático tuyo, un fanático de Lecoq, dentro de 100 años va a Córdoba y visita tu casa, ¿crees que encontraría lo mismo? ¿Ves tú algo de ti en estas personas? Mientras haya pobreza, miseria, sí, va a encontrar esos personajes. Siempre me acuerdo de un poema de Becker que decía, mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía. Y yo digo, mientras haya gente desvalida, gente sometida, maltratada, castigada, eh, siempre va a existir el relato negro, la novela negra, el cine negro, porque bueno, es la forma de contar la vida de estos personajes. Yo creo que sí, los va a encontrar, como no. Y bueno, y te cuento lo último, no sé si tenemos tiempo. Los Sí, sí. personajes de la saga de Philippe Lecoq, los de la cooperativa Esperanza Sin Muros, Ajá. existen, Se me había olvidado, sí. existen, son personajes reales. Son expresidiarios que se han Sí, reintegrado a la sociedad, ¿correcto? ex convictos que a través del Ex trabajo convictos. Ajá. quisieron trabajosamente, laboriosamente reintegrarse en la sociedad. Cuando yo los conocí, ellos sabían que yo había sido juez. Y bueno, y la primera vez que nos vimos nos saludamos de una manera muy fría, como muy protocolar, qué sé yo. Ajá. Y bueno, y nos sentamos alrededor de una mesa ovalada, y como la del rey Arturo, Ajá. que había más de 30 ex convictos. Wow. A ¿Cómo los te pies del sentías? hielo, uno de ellos me dice, doctor, dice, ¿usted sabe cuántos años de condena llevamos todos sobre nuestras espaldas? No, le digo, más de 500 años. Uf. Y bueno, y esos Uf. personajes así, pobrecitos, que habían vivido, algunos no habían conocido a sus nietos porque habían estado presos cuando habían nacido, otros que habían pasado 30, 40 años, había homicidas, ladrones, estafadores, pero toda buena gente. O sea, que habían caído en el delito empujados por la necesidad. Claro. Entonces me interesó escribirlos a ellos, ¿no? Y bueno, les pedí permiso, ellos me dieron permiso y ellos se ocuparon de difundir mis libros. Y cada vez que yo presento algún libro de Philippe Lecoq, ellos vienen, se llevan libros, los reparten entre ellos y eso me hace muy feliz. Y lo que digo de la humanidad en tus historias es que a estas personas las muestras con mucha dignidad, como personas trabajadoras, como decimos acá en Panamá, echadas pa'lante, que se han También, sobrepuesto a estas... también son atorrantes, ¿no? Cuando Sí, hay de pueden todo, hay de aprovechar todo. la ocasión, Hay ocasión de hacia el todo. ladrón, por supuesto. No son santos, pero es gente como nosotros, va. Gente Eso. común que tiene más problemas que nosotros y vive como puede y siempre buscando de alguna manera la felicidad. Eh, me acuerdo de una frase que dijo uno de ellos, eh, nosotros somos pobres, pero no somos tristes. Y eso lo Wow. demuestra la música que ellos producen, que es la música de cuarteto. Yo te invito a que googlees La Mona Jiménez, La y esa Mona es Jiménez. la música del cuarteto cordobés, de la gente esta del barrio donde vive Philippe Lecoq. Wow.
Oye, bueno, con esa anécdota tan bonita y tan personal y tan representativa de tu trabajo, te cerramos. Desde el Festival Panamá Negro 2020, te doy las gracias. Te doy las gracias también como escritor por mantenerte activo, por seguir produciendo incluso en estas circunstancias tan difíciles y extrañas en las que está ahorita el mundo. Y precisamente con eso que es, pues, quizás lo poético de la literatura negra, lo que bien dijiste, siempre resaltar esas circunstancias de la sociedad que pues no hemos podido resolver a pesar de nuestros 2000 años o no sé cuánto de evolución como sociedad. Y bueno, pues, gracias. ¿Algunas palabras de despedida para Panamá, Fernando, desde Córdoba? Sí, me han prometido que me van a invitar para el próximo Panamá Negro, así que yo ya tengo ahí al lado mío un bolsito con las prendas indispensables para ir apenas me llamen. Ay, por Y favor, sí. te corrijo, no estuve 2 veces en Panamá, estuve 3 veces. Ah, bueno, pues. Primera, pasé directamente desde Ecuador porque me convenía volver a Argentina por Panamá. Después cuando veas el Ajá. mapa vas a ver que Sí, hice un exacto. campo enorme. Y estuve visitándolo a Osvaldo Reyes, que aprovecho para mandarle un abrazo, y Hola, a Osvaldo. su esposa Rina. Y gracias a ustedes, gracias a Mónica, gracias a Edilberto, a ti y a toda la gente linda que conocí en Panamá, con la que espero volver a encontrar. Dale, pues un saludo a todos y muchas gracias. Y ya ahorita hay otro evento del festival que pueden seguir conectados. Y bueno, pues gracias a todos y que siga la literatura negra aquí en Panamá y que siga el trabajo creativo. Hasta luego. Chao, un abrazo.